Profesor, buenas noches. Mi nombre es Carlos Peña y deseo presentar la evangelización como institución que reestructuró las relaciones de poder, las jerarquías sociales y los mecanismos de poder. Para la presente exposición me basé en el primer capítulo del libro Tiempos para rezar y tiempos para trabajar de Mercedes López Rodríguez. Y en la presentación y en el ensayo quiero sostener que la doctrina no debe entenderse como una institución religiosa dedicada simplemente a enseñar el cristianismo, sino como una forma de gobierno colonial. Es decir, evangelizar no solo significa transmitir la fe, sino organizar la vida de las comunidades indígenas. De esta manera se obligó a la población indígena a nuevos tiempos, nuevas jerarquías y nuevas actividades. El ensayo y esta presentación proyectan una dimensión crítica, ya que la doctrina fue presentada básicamente como una forma de salvación espiritual, pero terminó funcionando también como una estrategia de subordinación. Deseo plantear que la conquista en el nuevo reino de Granada no solo se consolidó mediante la guerra, aunque la violencia militar fue decisiva. Sin embargo, una de las dimensiones más duraderas del dominio colonial fue la transformación de la vida cotidiana, y esto se logró a través de la evangelización. Entonces, para este evento se controlaron. Cuando hablamos de tiempos, trabajos, espacios e identidades, se controlaron también es igual a decir se gobernaron. Y esta forma de gobernar se logró con la evangelización y ella influyó sobre los efectos de la vida social. De esta manera, la doctrina influyó sobre el trabajo, las celebraciones, la educación de los hijos y la relación con las autoridades. En esta ayuda desarrollamos una idea fuerte del ensayo. Es donde la doctrina no puede entenderse solo como el campo de la fe, que se enseñaba el cristianismo, pero al mismo tiempo organizaba la vida comunitaria y ayudaba a consolidar el dominio como tal, el dominio colonial. Para este evento, entonces, la frase de López Rodríguez que tenemos presentada muestra que la evangelización no actúa únicamente sobre las creencias, sino también sobre la forma completa de cómo vivir. Y si nos desplazamos al esquema, entonces vemos que el cuerpo, para este caso, debía ser corregido. El tiempo debía reorganizarse. Todo desde una visión occidental. Asimismo, el espacio debía ordenarse alrededor de la iglesia y de los pueblos. Y finalmente la disciplina debía convertirse en algo cotidiano. La evangelización funcionó como una cadena, como podemos observarlo en el esquema, una cadena de control. La doctrina no operaba de manera aislada, sino como un proceso progresivo. Primero se cristianizaba al indígena, después se le incluían las normas de conducta y finalmente se creaba una obediencia. Y todo este trabajo se hacía simplemente para mantener el sistema colonial. En cuanto a la frase de López Rodríguez, muestra que el objetivo de la conversión era crear indígenas cristianos que vivieran según modelos de los evangelizadores y de las autoridades coloniales. Esta ayuda sintetiza el trabajo del capítulo, y es que, como podemos observar en el esquema, cada agencia tiene su camino, tiene su vía. Para la religión estaba la doctrina,
Para la economía tenían el tributo que debía rendir el pueblo indígena y del poder se trabajaba para llegar hasta la obediencia final. En cuanto a las dos frases que nos ofrece la autora, se puede decir que la evangelización no puede separarse jamás de la explotación económica. El discurso religioso prometía una salvación, pero en la práctica también producía servidumbre y una subordinación. En cuanto a los actores y relaciones de poder, vemos en la parte superior la corona, representada obviamente por el rey, como autoridad máxima del imperio español. En la parte inferior podemos observar los funcionarios coloniales y ellos tenían básicamente tres funciones que debían seguir al pie de la letra para que el sistema eh, colonial funcionara, y era administrar justicia, ordenar el territorio y garantizar como tal la obediencia. Enseguida están los encomenderos y el clero que trabajaban en el mismo nivel. Los encomenderos siempre buscan era conservar el acceso al trabajo indígena y obviamente el tributo que venía de ellos. Por su parte, el clero controlaba la evangelización y buscaban el control de la vida moral del pueblo. Estas dos agencias no siempre trabajaron en armonía y presentaron continuas tensiones. Sin embargo, deseo aclarar que si bien el clero denunciaba a los encomenderos por sus malos manejos y sus malos tratos, no quería decir que el clero no hiciera parte del mismo sistema colonial. A continuación se encontraban los caciques, quienes se encontraban siempre en una posición bastante incómoda, ya que funcionaban como mediadores, pero siempre estaban bajo el control y la supervisión de la entidad colonial, de las autoridades coloniales. Y finalmente está las comunidades indígenas, que recibían con mayor fuerza las consecuencias de las relaciones de poder que se gestaban durante el tiempo de la colonia. No es la intención en esta presentación ni el ensayo presentar o mostrarlos a los indígenas como víctimas pasivas. Y de hecho, por eso presento tres ideas que son resistencia, negociación y resignificación. Estas no siempre se presentaron como una rebelión abierta, sino como una forma de actuar dentro de las condiciones impuestas por el sistema colonial. En cuanto a la frase que nos ofrece López Rodríguez, quiero hacer una salvedad, y es que es importante precisar que si bien se reconoce la agencia indígena, no significa negar la dominación, ya que los indígenas actuaban dentro de un sistema profundamente desigual, marcado por la encomienda, la vigilancia doctrinal, el tributo y la autoridad colonial. Ya para cerrar el tema, vamos a tocar tres conclusiones. Primero, la doctrina fue una institución central en la formación del orden colonial. No solo enseñó el cristianismo, sino que reorganizó la vida cotidiana de las comunidades muiscas. A través de ella se controlaron cuerpos, tiempos, trabajos, familias, espacios e identidades. La evangelización se presentó como salvación espiritual, pero funcionó como mecanismo de gobierno, subordinación y clasificación social. Para cerrar, finalmente, quisiera decir que la doctrina ayuda a consolidar una sociedad jerarquizada, donde la cultura europea cristiana fue presentada como superior y la cultura indígena como algo que debía corregirse. Con esto cierro la presentación
y agradezco mucho su tiempo, profesor. Muchas gracias.